Perfecto. Se está grabando. Bueno, vamos a comenzar entonces con los componentes móviles. Avísenme ustedes cuando se pueda, cuando vean la pantalla compartida. Voy a detener el video. Estamos viendo el navegador, profe. Perfecto, bien. ¿Ven la imagen ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, hablando de los pistones son los elementos que dentro del cilindro tienen su movimiento rectilíneo alternativo y reciben toda la fuerza de la explosión para ser transmitida a través de la biela al cigüeñal, que convierte el movimiento rectilíneo alternativo de los pistones en movimiento circular, giratorio. Los pistones se fabrican de aleación de aluminio. Es una aleación especial que le da ciertas características, como por ejemplo estabilidad térmica sobre todo, porque ustedes saben que la cara superior del pistón, esta que estamos viendo aquí, es la que está sometida a la explosión. ¿Sí? Esta parte del pistón se llama cabeza del pistón y esta otra parte se llama falda del pistón. La cabeza del pistón está sometida a toda la fuerza de la explosión. Por lo tanto, es un esfuerzo muy grande que debe ser transmitido a través de la biela cigüeñal. Este pistón que estamos viendo nosotros aquí es un modelo antiguo de pistón. Vemos que la falda es circular igual que la cabeza. No hay, es directamente como si fuera un cilindro el pistón. En pistones modernos la forma no es así. En pistones modernos tienen esta forma que podemos ver aquí. ¿Sí? Como vemos, la falda no ocupa toda la circunferencia, todo el perímetro, sino que ocupa solamente una parte que es perpendicular no, paralela al perno de pistón. Las partes de la falda que están cubiertas son para el perno de pistón. Fíjense que no tiene nada aquí, no tiene la falda. ¿Se imaginan por qué puede ser eso? ¿Cómo, profe? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Se le escucha un poco cortado, profe, por eso. Se está escuchando medio cortadito. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Ya tengo apagado mi video para que se escuche bien, pero bueno, vamos a ver si mejora un poquito. Hemos dicho que en los pistones antiguos, como este, la falda ocupaba todo el perímetro del pistón, ¿sí? ¿Sería la falda, profe? La falda se llama esto. Ocupa todo el perímetro, es como si fuera un cilindro el pistón, ¿sí? Bien. Pero en pistones modernos, la falda no ocupa todo el perímetro, sino que ocupa dos sectores solamente, que son paralelos al perno de pistón, que es el que va aquí. Y la pregunta era, ¿por qué puede ser que se haya eliminado esta parte de la falda, la que no está? ¿Será para evitar, para tener menos fricción? Al Bien, solo perfecto, apoyar dos bordes y no toda la circunferencia. perfecto, pero también hay un motivo, ¿sí? Porque si fuera solamente por Para tener menos reducir fricción, peso. lo hubiéramos quitado completamente y hubiéramos dejado solamente la cabeza del pistón de forma circular y el resto lo alivianábamos. Pero Lubricación, necesitamos, entonces. perdón, Lubricación puede ser por los agujeros que tiene en el costado. ¿O no? no, no. Les voy a mostrar por qué, ¿sí? En el libro ahí, Sí, profe.
Fíjense en esta imagen que aparece aquí. La A y la C. ¿Sí? Ah, para que pueda pivotear más la... Fíjense, la fuerza de la explosión, debido al ángulo que forma la biela con el cigüeñal, se descompone en una componente F y otra componente Ft. Ft es una fuerza transversal, ¿sí? Esto ocurre durante la explosión. Y durante la compresión, Ft tiene esta otra componente, ¿sí? Es más pequeña que durante la explosión, pero también tiene una componente transversal. Esto es durante la compresión y esto es durante la combustión. ¿Se entiende? No aparecen fuerzas en el sentido del cigüeñal, en el sentido longitudinal del cigüeñal o en el sentido del perno de pistón. No aparecen fuerzas, aparecen solamente fuerzas laterales. Por eso yo les decía que en el bloque motor lo que ocurre muchas veces es que los cilindros se deforman. Ovaladamente. Exactamente, se ovalan. ¿Y en qué sentido se ovalan los cilindros? Siempre en el sentido transversal al cigüeñal. ¿Sí? En este bloque motor que vemos, este es el sentido longitudinal del cigüeñal. Los cilindros siempre se ovalan en sentido transversal, debido a esas fuerzas transversales que aparecen durante la explosión y durante la combustión. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, podemos eliminar las partes de la falda del pistón que ocuparían la parte delantera y trasera de los pernos del pistón, que sería en el sentido longitudinal del cigüeñal. Dejamos solamente las partes laterales de la falda, que es donde que son necesarias para soportar esa fuerza transversal que habíamos hablado. Por eso no es necesario que tenga aquí esta parte de la falda. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿De atrás tampoco la tiene, profe? Perdón, no escuché la pregunta. ¿De atrás, del otro lado, tampoco la tiene? Tampoco. ¿Sí? Fíjense. Bueno, aquí es muy pequeña la parte de la falda que no aparece. Vamos a ver si vemos otra imagen. Aquí se lo ve más clarito, ¿sí? Como ven, en este sentido, la falda ocupa solamente el lateral, ¿sí? Ni la parte trasera ni la parte delantera tiene la falda completa. ¿Esa era la pregunta? Sí. Sí. Bien. Vamos bien hasta ahí. Perfecto. Ahora bien, el pistón se une a la biela a través de un perno de acero hueco que se llama perno de pistón, que es este que está indicado aquí, que va sujeto con unos seguros para que el perno no se desplace y pueda rayar las paredes del cilindro. Ese perno es de acero cromado. El cromado le da más dureza, ¿sí? Acá podemos ver el pistón de aleación de aluminio y el perno de acero cromado. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? Tenía entendido que los baños que le hacen de cromo también les agregan un poco de peso, ¿o no es verdad? Unos gramos les aumenta, ¿puede ser?
la verdad es que nunca me hice yo esa pregunta y nunca me la hicieron tampoco. Evidentemente, el depósito de cromo les agrega peso, pero no sabría decirte si es significativo o no respecto al peso del perno de acero. Ajá, entiendo. ¿Sí? Yo estimo que debe ser muy poco significativo respecto al peso del perno solo, pero es una estimación. Sí, ¿Sí? sí. Bien, perfecto. Fíjense que en este caso la cabeza del pistón, no sé si pueden observar ahí que tiene dos hendiduras. ¿Las ven? Sí. ¿Se llegan a observar? Ahí y ahí, dos hendiduras. Esas hendiduras que tiene la cabeza es sobre todo se utilizan motores diésel, este sistema de la relación de compresión es muy alta, por lo tanto el pistón tiene que subir mucho en la cámara de combustión y ocurre que cuando se abren las válvulas, el pistón está alto que existe la posibilidad de que la válvula toque con la cabeza del pistón. Por lo tanto, se hacen esas hendiduras para que cuando se abra la válvula tenga lugar para descender sin que toque la cabeza del pistón. Tanto la de admisión como la de escape. ¿Se ve? Bien. Y ahora, estos elementos que aparecen aquí, los aros de pistón, ¿por qué son necesarios? Para que junte compresión. ¿Y por qué no lo fabricamos al pistón del diámetro necesario para que se comprima solo, ¿sí?, en el cilindro? ¿Por qué no lo podemos fabricar al pistón con el ajuste necesario para que no sea necesario los Porque habría aros de mucho pistón? desgaste y levantaría mucha temperatura. Desgaste el cilindro, la camisa, ya quedaría suelto y no comprimiría. En cambio, el aro se va expandiendo un poco, entonces sigue manteniendo esa compresión, digamos. Perfecto, perfecto, son motivos válidos, pero hay uno más importante que no mencionaron ustedes. Lubricación. No, no es tanto por lubricación. Hay un motivo muy importante, Para que que si no ustedes pase. no lo tienen en cuenta, Temperatura. es un motivo muy importante relacionado con la temperatura, como ustedes están diciendo, que si no lo tienen en cuenta, el motor solamente funcionaría unos minutos antes de clavarse. La dilatación, la dilatación del material, profe. Excelente. Ustedes saben que el coeficiente de dilatación del aluminio con el que está hecho el pistón es mayor que el del acero con el cual está construida la camisa del cilindro. ¿Sí? Por lo tanto, si no tenemos en cuenta eso y lo diseñamos al pistón muy ajustado respecto a su camisa, apenas comience a dilatar, quedaría agarrotado, gripado, se clavaría el pistón en el cilindro. Entonces necesitamos darle un juego necesario para que le permita la dilatación, pero eso impediría la compresión. Por eso se recurre a estos elementos que son los aros de pistón que sirven para sellar perfectamente el pistón con el cilindro. Por un lado, tenemos dos aros de compresión, son los dos primeros, y además tenemos un de lubricación que popularmente se le llama aro rasca aceite. Ese aro lo que hace es limpiar el aceite de las paredes del cilindro, permitiendo que a través de estas perforaciones que vemos en el pistón pasen hacia el interior del pistón. En algunos casos sirven para lubricar el perno del pistón. Los aros rasca aceite o los aros de lubricación, como bien dijimos, retiran el aceite de las paredes, pero no en su totalidad.
tiene que quedar un poquito de aceite en las paredes del cilindro para que estén lubricados los dos primeros aros, que son los de compresión. El primer aro se llama aro de fuego, que es el que recibe toda la fuerza de la explosión. Los aros se Profe, fabrican... ¿usted sabe algo sobre el segundo aro? ¿O justo estaba por decir eso? Disculpame, no escuché la pregunta. Algo sobre el segundo aro, entendí. Sí, porque vienen con un recubrimiento, el segundo aro, que sería el aro de compresión. Si sabe algo sobre eso. Justamente estaba por explicar que los aros se fabrican de fundición el segundo aro justamente con un baño de cromo poroso. Ese baño de cromo poroso sirve para retener algo de aceite en los poros, ¿sí? Permitiendo la lubricación necesaria de los aros de compresión. Aquí podemos ver cómo ya están instalados los aros en el pistón. Vemos que el aro de lubricación tiene las perforaciones por las cuales el aceite que va retirando del cilindro, ¿sí?, pasa hacia el interior del pistón, y vemos el tipo de sello que tiene aquí el aro para no perder compresión. Si tuviéramos un solo aro con un sello, con un cierre vertical, por ahí tendríamos pérdida de compresión. Entonces, tenemos dos aros que se colocan sus aberturas opuestas y tienen esta forma para evitar en lo posible las pérdidas de compresión. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Aquí vemos algunos de los tipos de cierre que tienen los aros para evitar esas pérdidas de compresión que habíamos dicho. Uno es un corte diagonal, otro es con una forma de cuña para que se traben entre sí. En otros casos el aro forma como una doble vuelta, ¿sí? Más complicado de instalar este aro. Y aquí vemos el aro de lubricación, con las lumbreras por las cuales el aceite pasa hacia el interior del cilindro. Lo que quería mostrarles era aquí puede observarse cómo el aceite de la pared del cilindro es retirado por el aro de lubricación y pasa hacia el interior. En algunos casos, en la mayoría de los casos, el aro rasca aceite va colocado justo debajo de los dos aros de compresión. En los motores diésel a veces se utiliza esta configuración, que el aro rasca aceite vaya debajo del perno de pistón, y en algunos casos se utilizan dos aros de compresión y dos aros de lubricación o rasca aceite, como estos que vemos aquí. Menos común esta tipología. ¿Vamos bien? Profe, tenía entendido que los motores Perkin, los tres cilindros, si no me equivoco, traían tres aros de compresión, ¿puede ser? ¿O estoy equivocado? La verdad es que lo desconozco, pero puede ser. Puede ser 3 aros de compresión y un aro de lubricación. Sí, profe, traen 3. Por lo menos los motores que yo desarmé traen 3. Sí. Traen 3. Es un dato que no lo tenía. Y Muchas lo gracias. trae abajo, como mostró usted en la otra imagen, en el 3 lo trae abajo al aro de lubricación. Claro. El aro de lubricación, claro, que es típico de los diésel esto. Ajá. ¿Sí? Excelente, muchas gracias. Muy buen dato, muchísimas gracias. Fíjense aquí en esta imagen, es muy interesante lo que ocurriría si es que los aros no entraran perfectamente ajustados dentro de la cavidad del pistón. Si el aro tuviera un espesor menor que la cavidad del pistón, quedaría una holgura como esta que se ve aquí. Entonces, cuando el pistón esté en su carrera descendente, ingresaría aceite dentro de esa holgura
y cuando esté en carrera ascendente, el aceite que había ingresado aquí pasaría a la cámara de combustión. ¿Lo ven? Sí, profe. Y eso produciría gasto de aceite y además humo, hollín, todos los problemas derivados de la combustión del aceite. Por eso es muy importante que los aros entren perfectamente ajustados dentro de la cavidad del pistón. No tiene que quedar ningún huelgo. Bien. Aquí vemos un pistón con su perno de pistón, con el seguro correspondiente, lleva uno de cada lado. Vemos los aros y también vemos, en este caso, la biela, que tiene el cuerpo de la biela, es lo que vamos a comenzar a ver ahora, que es esta parte. Esto es la cabeza de la biela, que es la parte donde se produce la articulación con el cigüeñal, y el pie de biela, que es la parte que está oculta aquí, es la parte donde se produce la articulación con el perno de pistón. También podemos llegar a observar en esta imagen el cojinete de biela, que es el que sirve para que en la articulación con el cigüeñal tengamos el menor coeficiente de rozamiento posible. Ahora vamos a hablar de todos estos elementos. Por último, aquí podemos ver un juego de aros de pistón de los más conocidos, una de las marcas más conocidas de nuestro país, que son los Perfect Circle. ¿Sí? Seguramente los escucharon nombrar. Sí, Normalmente en las carreras les saben hacer las propagandas a estos aros. ¿Sí? ¿Los escucharon? Sí, profe. Perdón. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. El elemento que sigue en la cadena cinemática, luego del pistón y del perno de pistón, es la biela. ¿Sí? La biela es la encargada de transmitir el esfuerzo de la explosión al cigüeñal. Por lo tanto, tiene que ser un elemento muy rígido. ¿Y a qué tipo de esfuerzo va a estar sometido durante la explosión esta biela? Supongamos que aquí tengo el eje del cigüeñal y aquí tengo el eje del pistón. ¿A qué tipo de esfuerzo se va a estar sometido? A compresión. Perfecto, excelente. Esfuerzo de compresión. Tiene que ser muy rígido y tiene que transmitir toda la fuerza al cigüeñal. Por eso se la fabrica de acero forjado. ¿Sí? Y tiene una forma en su cuerpo de perfil T o perfil H. Todo eso es para evitar las deformaciones que pueda producirse en la biela. ¿Y no vienen en otros perfiles, profe? ¿Para la biela? Sí, o solo es perfil H. La verdad es que yo no vi bielas con otro perfil. A ver, creo que el libro mencionaba algo. Perfil H o doble T. Casi siempre dice. No menciona aquí otro tipo de perfil. Realmente yo no vi. De las bielas que yo vi en mi vida, no vi otro tipo de perfil, que sea el H o el doble T. Es el mismo H o doble T. ¿Sí? Bien. Aquí para que la cabeza de la biela pueda unirse al cigüeñal, la parte inferior se desarma. Tiene dos pernos por el cual se puede desarmar la parte inferior, y ahí es donde va colocado el cojinete de biela, que son dos semicírculos, como estos que vemos aquí, de un material que está compuesto básicamente por plomo, estaño y antimonio. Ese es un metal que tiene un coeficiente de
rozamiento y además tiene otra propiedad. Ante cualquier falla en la lubricación, este metal antifricción es el primero en deteriorarse porque así como tiene un coeficiente de rozamiento muy bajo, también tiene una temperatura de fusión muy baja. Ustedes saben que tanto el plomo como el estaño tienen temperaturas de fusión bajas. Entonces, esto es lo primero que se derrite, que se funde cuando hay una falla en la lubricación, protegiendo al resto del motor. Es preferible que se deteriore o se rompa estos cojinetes y no que se rompa el cigüeñal o haya que rectificarlo. ¿Sí? Funciona como fusión. Y aquí vemos, el buje es un buje similar a estos cojinetes que sirve para la articulación con el perno de pistón. Aquí el perno de pistón, como vemos, no es necesario abrirla al pie de biela para colocar el perno, directamente lo atraviesa y luego el perno se fija al pistón con los seguros que habíamos visto antes, con estos seguros. ¿Sí? Aquí podemos ver la biela con su buje de pistón. No tiene colocados aquí los cojinetes. Vemos esta parte que se llama sombrerete, que es la parte que se abre la biela. Una consulta. Ustedes pueden ver aquí que no está mecanizada la biela. ¿Sí? No está hecha por corte de material, está hecha por un proceso de forjado. ¿Qué beneficio tiene para los particulares esfuerzos a los que se va a ver sometida la biela? El forjado. Eso lo deben haber estudiado cuando vieron conocimiento de materiales. Vieron distintos procesos de fabricación ahí, ¿cierto? Por ahí, cuando las fabricas por arranque de viruta, se generan muchas tensiones internas. Entonces, con las grandes fuerzas que está sometida la biela, generaría que aparezcan fisuras o fallos. Excelente. La forja no produce eso. Además, la forja deforma la fibra, ¿sí? En vez de cortar la fibra del material, por lo tanto, la resistencia que obtiene la pieza es mucho mayor. Excelente. Bien, ya podemos ver uno de los cojinetes de biela que habíamos mencionado, que vemos que tiene una perforación y un canal por el cual se distribuye la lubricación. ¿Sí? En algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos, la biela tiene aquí una perforación para que esa lubricación que está a presión suba por el cuerpo de la biela y lubrique el pie de biela, la articulación del pie de biela. En este caso no lo tiene, ¿sí? En este caso puede verse, está indicado por lo menos el agujero de lubricación para que suba por ahí el aceite hasta el pie de biela. Es un dibujo y no se lo ve muy bien. A ver si hay otra biela que lo tenga. Aquí vemos distintos cojinetes de biela. Y no hay más. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien. Bien. Perfecto. Vamos viendo entonces pistón con sus componentes que son el perno del pistón y los aros. Y hemos visto la biela con los cojinetes de biela y también el buje del perno de pistón. Nos faltó decir solamente que en algunos casos, en lugar de tener un buje en el perno de pistón, la biela tiene un rodamiento.
Sobre todo en motos se puede ver eso. En algunas motos, el perno en su articulación con el pie de biela lleva un rodamiento. Por supuesto que eso sería más caro, tiene menor desgaste el rodamiento que un buje. En las dos tiempos se usa mucho Menor eso. coeficiente de... Sí, sobre todo en los dos tiempos, perfecto. Sí. ¿Sí? Tiene menor Canastilla les suelen coeficiente de decir, ¿puede ser? rozamiento. La canastilla, sí señor, tal cual. Así es, Ángel. Disculpe, profe, ¿un buje no tiene las bolillas dentro? ¿Se no entraría? ¿No? No. Ah, bien. ¿No? El buje es simplemente un aro de metal de muy bajo coeficiente de rozamiento, ¿sí? Es igual que los cojinetes de biela y cojinetes de bancada que ya vamos a ver, ¿sí? Los cojinetes Ah, bien. son aros de metal simplemente. Un metal, como decíamos, compuesto por antimonio, plomo y aluminio, una aleación especial que tiene muy bajo coeficiente de rozamiento. Pero no son rodamientos, no tiene bolillas, ¿sí? Bien, continuamos. Si les parece, voy a aprovechar este momento para hacer la captura de pantalla por la asistencia, ¿saben? Bien, continuamos. Voy a detener el video para que se pueda escuchar mejor el audio. Bien. Llega el turno de este elemento, el cigüeñal. ¿Sí? En la cadena cinemática veíamos el pistón, luego la biela y ahora el cigüeñal. Aquí podemos ver un conjunto armado, ¿sí? De pistón, con su perno y sus aros, la biela y el cigüeñal. La articulación que veíamos de la biela con el cigüeñal es donde lleva el cojinete de biela. Sería en esta parte, que sería en los codos del cigüeñal donde se articula la biela. ¿Sí? Pero además el cigüeñal tiene otros apoyos, que son los apoyos que tiene con el bloc motor, que son las bancadas. Vemos que en este caso se trata de un motor de 4 cilindros y las vamos a contar a las bancadas o los puntos de articulación de contacto con el bloc motor son 1, 2, 3, 4 y hasta la final 5. Es un motor de 4 cilindros y 5 bancadas. En este otro motor que vemos aquí, ¿sí? Nosotros podemos dibujar una línea. Perdón. Que sería el eje del cigüeñal y podemos observar perfectamente cuántos codos tenemos. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 codos. ¿Sí? Recuerden que cada codo corresponde a un cilindro, o sea que es un motor de 4 cilindros. Y vemos que tiene los apoyos del cigüeñal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es el mismo caso que veíamos recién. Un cigüeñal de 4 cilindros y 5 bancadas. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿A qué tipo de esfuerzo se verá sometido este elemento? Momento. ¿Puede ser esfuerzo de corte? Principalmente esfuerzo de torsión y esfuerzo de flexión más que de corte. También tiene algo de corte, pero principalmente flexión y torsión. ¿Sí? Además tiene que estar muy equilibrado dinámicamente, porque si no, las vibraciones que se producirían podrían llegar a provocar no solamente
malestar en los ocupantes del vehículo porque se transmitían a la carrocería esas vibraciones, sino que también podrían llegar a aflojar algunos elementos del motor o llegar a la rotura del cigüeñal si es que entrara en resonancia. Ustedes saben que la resonancia es cuando una vibración tiene una amplitud tal que cuando entra esa amplitud de la resonancia, la frecuencia de la resonancia, entra en frecuencia con la frecuencia natural de un cuerpo, se va agrandando la amplitud haciendo que el movimiento vaya siendo cada vez mayor hasta que se llega a la rotura. Entonces es un elemento sometido a enormes esfuerzos. Por lo tanto, debe ser muy rígido y tiene que estar muy bien equilibrado dinámicamente para que cuando esté girando no se produzcan vibraciones. Entonces es un elemento que se fabrica de acero estampado de forma similar a la biela, nada más que en los apoyos, tanto de las bancadas, que es los apoyos con el bloque motor, como en los codos, donde está la articulación con las bielas, está mecanizado este elemento. Además, en estos sectores donde apoyan las bancadas y las bielas, se le hace un tratamiento de nitruración, que consiste en introducir nitruros hasta una profundidad de 0,8 milímetros, lo que le da mayor dureza para que tenga menor desgaste en sus apoyos. Y por supuesto que permite rectificación. Solamente que se puede rectificar solamente 2 veces. Si se lo quisiera rectificar 3 veces, podría llegar a suceder que la capa de nitruros ya esté muy próxima de desaparecer, entonces ya en la tercera rectificación el cigüeñal no duraría nada. Quedarían muy blandas estas superficies de apoyo. Vemos que en la parte de atrás tiene un pequeño plato, ¿sí?, con unas perforaciones, que es donde se une a el volante motor. Esta sería la parte trasera. Y en la parte delantera lleva una polea que sirve para comandar el sistema de distribución y también los accesorios, como el alternador, la bomba de agua, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pero Sí, ¿Sí? Perfecto. Como ustedes pueden observar, vamos a borrar esto. ¿Cómo se borra esto? Perfecto. Como pueden observar en esta imagen, vemos que el cigüeñal tiene unos contrapesos en el lado opuesto a los codos del cigüeñal. Estos contrapesos están diseñados para balancear dinámicamente todo este conjunto cuando está girando. El balanceo dinámico del cigüeñal también tiene que tener en cuenta los pistones y las bielas. ¿Se entiende? Y también podemos observar estas perforaciones porque el cigüeñal tiene todo un camino por dentro por el cual circula el fluido lubricante. Lo vamos a ver mejor a esto cuando veamos el sistema de lubricación. Pero por aquí circularía todo el fluido lubricante para lubricar tanto las articulaciones con el bloque motor, que son las bancadas, como las articulaciones con la biela, que son los cojinetes de biela. Todo esto está lubricado por aceite a presión que fluye por dentro del cigüeñal. ¿Se entiende? Bien, habíamos visto recién que estos cigüeñales, tanto este como este, tenían 4
cilindros y sin garra cigüeñal entre dos apoyos sucesivos. ¿Sí? Aquí también podemos ver que entre dos apoyos o bancadas tenemos un solo codo de cigüeñal. ¿Sí? Ahora bien, se fabricaron algunos motores que tenían dos codos de cigüeñal entre dos apoyos, como estos que vemos aquí. Vamos a tratar de ver cuál es el eje del cigüeñal para entender esto, ¿sí? Bueno, ahí podemos observar el eje del cigüeñal en rojo, ¿sí? Ahora fíjense, por favor, aquí tenemos una bancada, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuál es la siguiente bancada? ¿Esta? No, dos más a la derecha. No, esta. Bien. Dos bancadas. Tres bancadas y cuatro bancadas aquí. Pero ¿cuántos cilindros tenemos? ¿Cuántos codos de cigüeñal tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que tenemos un motor de 6 cilindros y 4 bancadas. Y vemos que cada par de cilindros está soportado entre un par de apoyos. Ya no tenemos, como veíamos recién, un apoyo, ¿sí? O una bancada por cada codo de cigüeñal. Aquí entre dos bancadas sucesivas tengo dos codos de cigüeñal. Por lo tanto, este cigüeñal aquí va a estar sometido a un mayor esfuerzo. ¿Se entiende? Sobre todo un mayor esfuerzo de flexión cuando hagan explosión los cilindros que están vinculados a estos codos de cigüeñal. Porque va a estar apoyado aquí y luego aquí. No tengo un apoyo en el medio. Si yo quisiera que tenga un apoyo, cada codo de cigüeñal un apoyo, ¿cuántas bancadas debería agregarle a este motor? A las 4 que ya hemos contado. Debería agregarle 1, 2, 3 bancadas más. ¿Sí? O sea que pasaría a ser un motor de 7 bancadas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense en este cigüeñal. Claro, ese tiene 7 bancadas. Acá tengo un codo con sus correspondientes contrapesos, ¿sí? Y fíjense, tengo una y otra bancada. Ahí tengo otro codo entre dos bancadas, ¿sí? Entonces, si contamos las bancadas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Este es un motor de 6 cilindros y 7 bancadas. Durante la época de los Ford Falcon, de los Torinos, cuando surgieron estos motores con 7 bancadas, era un elemento publicitario decir que el motor tenía 7 bancadas, porque eran motores de mayor potencia, necesitaban tener mayor cantidad de apoyos para que los cigüeñales no sufrieran tanto, entonces decir que el motor tenía 7 bancadas daba prestigio, ¿sí? Y se hizo conocida la frase motor de 7 bancadas durante el auge de estos motores de 6 cilindros. Aquí podemos ver un cigüeñal con sus bielas y sus pistones de un motor de
8 cilindros en B. Con la típica configuración, ¿sí? En los motores de 8 cilindros en B, normalmente llevan siempre 2 pistones juntos, ¿sí? Fíjense, aquí tengo un codo en donde van estos 2 pistones. No necesito, como están muy juntos aquí, no necesita tener otra bancada en el medio. ¿Se entiende? Fíjense que son Sí, profe. 8 cilindros y ¿cuántas bancadas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por último, nos queda ver este elemento, que es el volante motor. ¿Para qué servía el volante motor cuando ustedes estudiaron un motor de 4 tiempos? Para Inercia. poder hacer Parejo y el reducir las movimiento del vibraciones. motor, para poder encenderlo. Bien. Para poder... No escuché bien, Ángel. ¿Para poder qué? Poder encender el motor. Perfecto, muy bien. Acá vemos que dentro de los elementos que tiene el volante motor, tiene esta corona dentada a la vuelta que puede reemplazarse, ¿sí? Puede reemplazar porque esta corona dentada. Esta corona dentada sirve para que el motor eléctrico de arranque, el que nosotros conocemos como burro de arranque, ponga en marcha el motor. Es más, muchas veces cuando nosotros le damos arranque al auto y el motor eléctrico no engrana bien, es porque esta corona está gastada y hace un ruido particular porque están patinando los dientes. Entonces es tiempo de reemplazar la corona. A veces se le rompen algunos dientes, por lo tanto, también hay veces que es necesario reemplazarla por ese motivo. Pero no es necesario cambiar todo el volante, se puede cambiar solamente la corona de arranque. ¿Sí? Pero también tiene otra utilidad, no solamente para darle arranque. Tiene una utilidad muy importante, sobre todo en motores de un solo cilindro. ¿Cuál es esa función importante en motores de un solo cilindro? La inercia. ¿Por qué? Porque la explosión-expansión es una sola vez y después tenés que hacer que el pistón haga las otras 3 carreras, entonces la inercia del volante lo empuja, digamos, lo impulsa a que las haga. Perfecto, muy bien. Tenemos un solo tiempo útil. Los otros 2 tiempos consumen energía. Y la energía que va a consumir durante los 3 tiempos, que no son el tiempo de explosión, va a ser energía que va a estar almacenada en este elemento que es el volante motor. ¿Sí? Ustedes expresaron recién la palabra inercia, que está bien, pero no está tan bien. ¿Sí? Sería para la Porque puesta de punto, ¿no, profe? también, sí, tiene algunas marcas aquí que tienen que ver con la puesta a punto, también sirve para eso, perfecto. Por eso los agujeros de fijación al cigüeñal no están distribuidos simétricamente, sino que tienen una sola posición en la cual se lo puede unir al cigüeñal para que las marcas de puesta a punto coincidan con la ubicación del cigüeñal. No lo podemos girar o colocar en otra forma sin querer. Tiene una sola posición de fijación. ¿Sí? Aquí vemos también que tiene un roulement, ¿sí? Porque sobre ese roulement va a ir apoyada la directa de la caja de cambios que tiene que girar independientemente del giro del volante motor. ¿Sí? Eso lo van a ver cuando vean sistema de transmisión, que sería caja y diferencial. ¿Sí? Pero decíamos que ustedes mencionaron la palabra inercia, que estaba bien, pero no tan bien. Porque la inercia tiene que ver con la masa. Y sí, este es un elemento muy pesado. Se fabrica de fundición, es un elemento pesado para que pueda almacenar energía,
Pero no solamente tiene que ver la masa aquí, ¿sí? Supongamos que este volante motor pesa 10 kilos. Tiene un diámetro de aproximadamente unos 30 centímetros, podríamos decir, ¿sí? Y un espesor de unos 4 o 5 centímetros a lo sumo. ¿Está bien? Y un peso, como decíamos, de 10 kilogramos, aproximadamente, entre 10 y 15 kilogramos. ¿Hubiera sido lo mismo fabricar este volante motor con el mismo peso, los mismos 10 o 15, entre 10 y 15 kilogramos, distribuidos en un diámetro mucho menor y en un mayor espesor? No, ¿Por qué? la inercia no es directamente proporcional al radio. Radio. O sea, mayor radio, mayor inercia. ¿No? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? No, la inercia no tiene nada que ver con cómo está distribuida la masa. Les está faltando una palabra para expresar correctamente lo que ustedes están diciendo. Tienen bien la idea, van por buen camino, pero esto no es inercia, porque la inercia es lineal. Cuando Momento. tenemos movimiento giratorio, Momento angular. momento de inercia, sí señor. Ya no hablamos de inercia, sino de momento de inercia. Y el momento de inercia depende, por un lado, de la masa, pero también de cómo está distribuida la masa respecto al eje de giro. Cuanto más alejada tenga la masa del eje de giro, voy a tener mayor momento de inercia, aunque el peso sea el mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Por eso este elemento se fabrica así, con esta forma. Un diámetro grande respecto a su espesor. No es un cilindro, sino que es más bien una arandela. ¿Sí? También sirve en motores de más de un cilindro, va perdiendo importancia su función de almacenar energía, porque ya tenemos mayor cantidad de explosiones, ¿sí? En un motor de un solo cilindro, ustedes saben que tienen una sola explosión cada 2 vueltas, o sea, cada 720 grados, ¿verdad? En cambio, en un motor de 4 tiempos, ustedes tienen una explosión cada 180 grados. Cada media vuelta tienen una explosión. ¿Sí? Y en motores de mayor cantidad de cilindros es menor el ángulo por cada explosión. No es El cada ángulo que 120. sigue el volante por cada explosión va disminuyendo a medida que aumenta el número de cilindros. ¿Se entiende? Cada 120 puede ser, profe. Cada 120, sí. En motores de 6 cilindros, Claro. ¿sí? Exactamente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, como va disminuyendo su importancia para almacenar energía, sí mantiene una función esencial que es también la de regularizar el giro del motor. ¿Sí? Es un elemento que sigue teniendo un gran momento de inercia y sirve para regularizar el giro. Y también vemos que tiene unas perforaciones aquí, estas que vemos aquí, ¿sí? No son estas perforaciones que están a la vuelta distribuidas, sino que son estas otras perforaciones que podemos ver aquí, ¿sí? Estas perforaciones que les estoy mencionando, que no atraviesan completamente el volante, se hacen para equilibrarlo dinámicamente también, para que no vibre el volante cuando está girando. Es un equilibrado similar al, ¿vieron cuando llevan a la gomería el auto y le hacen el balanceo de las ruedas?
que las hacen girar y la máquina les indica dónde tienen que poner el plomito. Aquí, para balancearlo, en lugar de ponerle un plomito, lo que se hace es quitar material en algunos puntos para que se produzca el balanceo perfecto. ¿Entiendes? Aquí podemos ver otro volante que tiene, como les decía, no tiene las perforaciones a través de las cuales se lo une al cigüeñal distribuidas simétricamente, sino que tiene una sola posición para que las marcas que tiene para poder poner a punto el vehículo puedan ser utilizadas. Y aquí vemos que la corona de arranque se ve mucho más clarito, no es una sola pieza con el volante motor, sino que es una pieza separada, se puede reemplazar. Y por último, vamos a ver un volante medio particular. ¿Sí? Ahí vemos la marca, Sachs. ¿Sí? ¿De qué? Es una marca muy conocida esta. ¿Alguien sabe? Creo que de amortiguadores, ¿no, profe? Sí, amortiguadores. Perfecto. ¿Y qué más también? Embragues. ¿Sí? Es una marca muy conocida de embragues. ¿Por qué? Porque el volante motor forma parte del sistema de embrague. ¿Sí? El embrague funciona con el volante motor. En el detalle cuando veamos sistema de embrague. El tema es que ustedes vieron que algunos embragues traen un sistema amortiguador de vibraciones en el mismo disco de embrague, donde trae resortes, arandelas, todo un sistema que sirve para amortiguar las vibraciones. ¿Sí? Seguramente lo vieron en un disco de embrague. Así como estos que vemos aquí. ¿Sí? Todos estos resortes que tiene a la vuelta el disco sirven para que el giro que se transmite a la caja de cambios no tenga algún tipo de amortiguación. ¿Está bien? Pero sucede que en algunos casos, en algunos embragues, como este que se ve aquí, no tengo ese paquete amortiguador en el disco, sino que es un disco como este, sin ningún tipo de amortiguación. En esos casos, cuando no tiene el paquete amortiguador, el disco de embrague, lo que se hace es colocarlo en el volante, como en este caso. El hecho de que el paquete amortiguador esté colocado en el volante me permite que pueda transmitir un par motor mucho mayor con este sistema. Cuando el paquete amortiguador está contenido en el disco, ese sistema de amortiguación del disco de embrague es muy pequeñito, como ven aquí. Cuando tengo que transmitir un torque muy grande, muchas veces ya no se puede poner el sistema de amortiguación en el disco y se lo coloca directamente en el volante motor, como en este caso. Eso Pero hace sería más caro. carísimo. No caro, carísimo. ¿Sí? Creo que la Amarok trae este sistema de embrague con volante bimasa. Así le llaman a este volante, bimasa. ¿Sí? La Amarok con caja manual creo que trae este sistema. Profe, también sabía de otros sistemas de discos que eran de pastillas individuales, que eran Sí, mejores en teoría para son los de transmitir. competición. Mira, Claro, ahora te los muestro. Esos Bimasa también lo traen la S10, profe. La Las S10 también. Las Mirá, camionetas Nissan también.
Claro, bueno, y es un sistema muy caro, ¿sí? Fíjense, estos son los que estaban mencionando ustedes, con estas pastillas, ¿sí? Esos son de competición, ¿sí? Y fíjense que no tiene ningún paquete amortiguador, porque cuando me interesa la competición, no me interesa la comodidad, el confort del conductor, yo quiero poner primero y que el vehículo acelere lo más rápido posible. Entonces, este sistema de embrague lo vamos a ver bien más adelante cuando veamos embrague, ¿no? Este sistema de embrague tiene una capacidad de transmisión de torque mucho mayor que los otros embragues, antes de que el disco comience a patinar. ¿Se entiende? Pegan una patada directamente. Sí, tal cual. Pegan una patada, es así. Pero bueno, hay muchas cosas que vamos a tener que tener en cuenta cuando estudiemos embrague, que las vamos a ver cuando veamos embrague directamente. Bueno. Si les parece, vamos a cortar la grabación aquí.